un par de años atrás. Y hay un dicho que dice que las cosas que se repiten se le quedan más en la mente a uno y puede meditar mucho mejor. Hace un tiempo atrás yo comencé con la siguiente pregunta. Y yo quiero que no la contesten, pero que sí quiero que mediten en ella y que pensemos en esa pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es un adventista del séptimo día? Y yo creo que esta pregunta que necesitamos hacernos, yo creo que tenemos que hacerla más de lo que nosotros hacemos. Porque necesitamos saber quiénes somos en realidad. Necesitamos saber cuál es nuestro cometido. Saber por qué existimos como un pueblo llamado pueblo del pacto. Y quiero que analicemos en esta mañana esta pregunta. A ver si al final de esta meditación podemos contestarla o al menos llevarnos la idea de la respuesta correcta. La salvación fue asegurada para todo individuo ahí en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz, la salvación fue aceptada para todo individuo que acepte la vida y la muerte de Jesús en su lugar. Ahora bien, la pregunta es, cuando Jesús fue crucificado, ¿cuántos adventistas, me refiero a los adventistas nominales con sus 28 doctrinas, cuántos adventistas nominales, ¿cierto?, del séptimo día, ese día de la crucifixión del Señor, estaban ahí, al lado de la cruz? Ni uno solo. Ese día el Señor dejó terminada la tarea de salvar individuos mediante la vida y muerte de su Hijo. 40 días después de su resurrección, el Señor ascendió a los cielos, ¿cierto? Y comenzó su ministerio como sumo sacerdote. Y hay un día muy especial porque el Señor le hizo una promesa a sus discípulos que iba a enviar un consolador. Y ese fue el día de Pentecostés. Entonces yo pregunto, ¿cuántos adventistas del séptimo día ese día estaban allí cuando orando ahí en el aposento alto para pedir la recepción del Espíritu Santo? Ninguno. Porque Dios también dejó hecho ese trabajo sin nosotros. No necesitaba adventistas para ello. Entonces, mirando todo esto, ¿para qué nosotros estamos aquí? Entonces la pregunta, ¿estamos aquí a lo mejor porque el Señor nos necesita para dar el mensaje de salvación al mundo? Fíjense, permítanme decirle que esa tarea ya ha sido hecha mucho tiempo atrás por otros, antes que nosotros. Y en ese sentido, nosotros estamos haciendo lo mismo que otros ya han hecho. Y entonces, ¿por qué el Señor creó nuestro movimiento? Y vamos a ir a la palabra de Dios porque vamos a repasar algunos textos bíblicos y algunas citas de la sierva del Señor, que si estos textos bíblicos no estuvieran en la Biblia, no tendríamos adventistas del séptimo día. Y vamos a ver un pasaje muy conocido por todos nosotros, que es Apocalipsis 14. Cuando yo hablo de Apocalipsis 14, lo primero que pensamos es el mensaje de los tres ángeles. Y ahí en el versículo 7, el primer ángel decía a gran voz, dice el versículo 7, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Fíjese que el período al que se está refiriendo este texto que acabamos de leer, aquí nos dice de la hora de su juicio. La hora de su juicio ha llegado. Y fíjese que eso está directamente relacionado con el año 1844, porque fue precisamente en esa época cuando comenzó el andar de la iglesia adventista. Entonces, nuestra existencia tiene que ver con este periodo y lo que acontece dentro del plan de salvación. Ahora, fíjese que Satanás ha estado
desafiando a Dios en cada momento. Y Satanás ya dijo al principio que la ley de Dios es injusta, así como lo es su carácter. Y dijo, yo puedo regir el universo mejor que Dios. Entonces yo pregunto, ¿quién tiene la verdad? ¿Dios o Satanás? Y fíjense que en este sentido, lo más dramático de todo esto, hermanos, es que Satanás, para decir esto, ha sacado los mejores argumentos contra el carácter y el gobierno de Dios. Y adivinen dónde lo ha sacado. Entre el propio pueblo de Dios. Míralos como adoran sus ídolos. Míralos queriendo ser como las naciones vecinas. ¿Es esa tu labor, Dios? Tu obra no funciona. Míralos. Sus mejores argumentos venían precisamente del pueblo elegido de Dios. Y en ese pueblo de Israel, el pueblo elegido de Dios, fíjense que las cosas se pusieron tan mal que para que Dios pueda hacer funcionar su plan, tuvo que mandar a su pueblo a la cautividad. Destruir la ciudad, destruir el templo y no quedó nada. Y en ese país extranjero no pudieron adorar a Dios como estaban ellos acostumbrados a hacerlo. Ahora vamos al libro de Daniel. Otro texto que si no estuviera ahí, no habría adventistas del séptimo día. Daniel capítulo 8, versículo 13. Daniel está en Babilonia y las cosas no están muy bien ahí, entonces miren lo que escuchó Daniel. Entonces se oía un santo que hablaba. Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Esta es una larga pregunta. Vamos a tratar de hacerla entendible. Lo que este texto está diciendo, en resumidas cuentas, es ¿por qué? ¿Por cuánto tiempo Satanás estará ganando la batalla? ¿Por cuánto tiempo tu plan va a ser pisoteado? ¿Estamos cautivos? ¿El templo fue destruido? ¿Será esto para siempre? ¿Ganará la batalla Satanás? Y la respuesta que se le da a Daniel es que el plan de Dios será vindicado y que Satanás perderá. Veamos otro texto, Romanos capítulo 3, versículo 4, y que es un texto muy interesante al cual nosotros no reparamos mucho, porque fíjese que cuando nosotros hablamos de juicio, solemos pensar en nosotros siendo juzgados. Sin embargo, fíjese bien en lo que dice este texto. Romanos capítulo 3, versículo 4, dice ahí, antes bien, sea Dios veraz. Aunque todo hombre sea mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Vamos a analizar un poquito este texto. Miren, en esta batalla entre Dios y Satanás, es Dios quien dice, el asunto se decidirá no por mis afirmaciones, sino por mis explicaciones. Bien, ahora dice, cuando yo explique al mundo quién soy yo y quién es Satanás, entonces dejaré que tú seas el juez definitivo. En otras palabras, el Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el que tiene el control de todo el universo, dice así, yo permitiré que los seres que yo creé sean quienes determinen si yo soy digno de permanecer a cargo del universo. Y Cristo llevó muy bien el nombre de Dios, ¿verdad? El Señor Jesús demostró cuál era el carácter de Dios. Nos mostró cómo era Dios realmente. Y también demostró cómo era Satanás. Y vamos a ver algunas citas interesantes de la sierva del Señor, que una está en Review and Herald del 16 de abril de 1901 y dice, todo el cielo está esperando a escuchar
vindicar la ley de Dios. Y yo pregunto, la Elena de White nos está diciendo que todo el cielo está esperando a escucharnos. Entonces quiere decir que Jesús no concluyó la vindicación definitiva de Dios. Veamos otra cita. Recibiréis poder, página 338. Y miren qué interesante esto, y escuchen bien. El honor de la ley de Dios ha de ser vindicada ante el mundo no caído, ante el universo celestial y ante el mundo caído. Entonces, aquí sacamos por conclusión que es necesario que el honor de la ley de Dios sea vindicado. Ahora, el desafío de Satanás, ¿cuál fue? La ley de Dios no es buena. La ley de Dios no es justa. Tampoco es razonable. No la necesitamos. Podemos decidir por nosotros mismos. Y mire lo que dice la sierva de la señora y en Testimonios, el tomo 5, página 746. Si alguna vez ha habido un pueblo necesitado de luz del cielo permanentemente creciendo, es el pueblo al que en este tiempo de peligro, hermano, no está diciendo ahora, hoy. Es como si Elena de White nos estuviera escribiendo ahora. Estamos recién abriendo lo que ella escribió. Si alguna vez ha habido un pueblo que necesitado de luz del cielo permanentemente creciendo, es el pueblo en que en este momento de peligro Dios llamó para ser depositario de su santa ley y para vindicar su carácter ante el mundo. En otras palabras, dice que los que vivimos hoy somos llamados a una misión especial, vindicar el nombre de Dios. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis 14, siempre esa cita de Apocalipsis 14, el capítulo 14, nosotros la relacionamos con el mensaje de los tres ángeles, pero jamás hemos ido al versículo 1. Porque ahí en el versículo 1, del 1 al 5, se describe un grupo de gente, ¿cierto? Que a veces nosotros nos olvidamos, como digo, porque nuestros pensamientos van solamente al mensaje de los tres ángeles. Y ahí el versículo 1 al 5 describe un grupo de personas muy singular, y en el versículo 5 encontramos una declaración que es muy interesante. Y ahí dice, en el versículo 5, en sus bocas no fue hallada mentira, es decir, hipocresía, engaño, porque son sin manchas delante del trono de Dios. Y yo me pregunto, ¿este texto dice una gente sin manchas? ¿Una gente sin engaño? Un pueblo que Dios trajo a la existencia para proclamar el mensaje de los tres ángeles. ¿No nos preguntamos a veces por qué los mensajes de los tres ángeles no tienen el poder que nosotros esperamos? El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Deseado toda la gente 6:71. Lo vuelvo a repetir, que se nos quede grabado. El honor de Dios, el honor de Cristo, están comprometidos en la perfección del carácter de Dios. En resumidas cuentas, lo que está en juego aquí, hermano, no es mi honor, ni siquiera mi salvación. Lo que está en juego aquí es el honor de Dios. Y yo pregunto, ¿puede Dios producir un pueblo como el descrito en Apocalipsis 14:5? ¿Es eso posible? Fíjense, hermanos, que casi la totalidad de los cristianos dice que es imposible hasta la segunda venida de Cristo. ¿Habrá entonces alguna vez un pueblo que demuestre que Dios dice la verdad tal como lo describe Apocalipsis 14:5? Fíjese que Elena de White a esto le llama la expiación final.
que es la última parte del proceso de expiación. Y sin esta parte, la expiación no puede producirse. Es decir, voy a volver atrás para que lo entendamos. La perfección del carácter de su pueblo. Sin este ingrediente, la expiación no puede terminarse. Incluso considerando que Jesús murió en la cruz, en la más grande manifestación que jamás el mundo haya contemplado. Y hay otra cita, deseado a toda la gente, 309. Todos los que violan los mandamientos de Dios, aquí hay una amonestación, todos los que violan los mandamientos de Dios. Bueno, ¿cuántos de nosotros estamos incluidos aquí? Todos nosotros, todos nosotros. Y ahí dice, todos los que violan los mandamientos de Dios, miren lo que dice. Sostienen el aserto de Satanás de que la ley es injusta y no puede ser obedecida. Y así secundan los engaños del adversario y deshonran a Dios. El pecado, hermanos, no se trata de que si yo voy al cielo o no. El pecado se trata de dónde yo pongo mi voto. Cuando yo deliberadamente hago eso que sé que está mal, pero que nuestra naturaleza egoísta me dice, hazlo de todas maneras, y yo lo hago, lo que estoy haciendo en realidad es que estoy poniendo un voto para que Satanás pueda estar otro tiempo más aquí en esta tierra. Estamos en resumidas cuentas diciendo que el camino de Satanás es más lógico y más razonable que el camino de Dios. Cada vez que pecamos, repito, estamos votando para que gobierne Satanás este mundo un poco tiempo más. Y el conflicto de los siglos, la página 489, dice, si los que esconden y disculpan sus faltas, ¿cuántos de nosotros hemos hecho eso? Dice, si los que esconden y disculpan sus faltas, pudiesen ver cómo Satanás se alegra de ellos y los usa para desafiar a Cristo y sus santos ángeles. Si pudiéramos ver eso, dice que nos apresuraríamos a confesar nuestros pecados y renunciar a ellos. Pero fíjense que nuestra percepción es todo lo contrario a lo que dice esta cita. Porque nuestra percepción es que cuando nosotros pecamos, nos apresuramos a pedir perdón para no ir al infierno. Porque ese pecado me puede llevar al infierno. Y aquí estamos viendo, hermanos, de acuerdo a lo que dice la sierva del Señor y la palabra de Dios, no se trata de lo que me sucede a mí, se trata de lo que le sucede a Dios. Porque cuando nosotros excusamos nuestros pecados, Satanás se regocija diciéndole al Señor, ¿ves? Lo hacen a mi manera. Y eso se lo tira en la cara a Jesús diciéndole, tu modo no funciona. Otra cita, Testimonio, volumen 2, página 171. Ahí dice la sierva del Señor, si pudieran ver a los ángeles puros con sus brillantes ojos en ustedes, mientras observan para ver de qué manera glorifica a su maestro el cristiano, si pudieran verificar también con qué aire de triunfo se regocijan los ángeles malos al señalar toda senda torcida para después citar las escrituras que han sido violadas, si pudieran ver eso, se asombrarían y se alarmarían por causa de ustedes mismos. ¿Me doy a entender? Remanente. Esa palabra se ha convertido en algo muy simple dentro del círculo adventista. Y hoy día es tiempo que nosotros nos levantemos en defensa de ese fundamento. Y quiero decirlo, hermano, con mucho cariño, con mucha humildad, porque también me puede tocar a mí. Yo puedo estar predicando aquí y me puedo perder, y usted se puede salvar. Los adventistas que quieren deshacerse del concepto de remanente
tienen que pensar muy bien lo que significa ser un adventista del séptimo día. No somos una denominación más. Somos llamados el pueblo del pacto. Y fíjese, y no porque seamos mejores, sino porque simplemente el Señor en su libre albedrío nos dio una tarea que hacer. Y ahora más que nunca es la hora en que los adventistas del séptimo día sepamos quiénes somos y por qué estamos aquí. Y eso nos lleva más allá que una simple palabra que se llama remanente. ¿Creemos entonces realmente que este movimiento es el remanente de la profecía bíblica? ¿Creemos que esta es la existencia de nuestra razón de ser? Dios estableció la iglesia adventista, no porque Él quería una denominación más, sino porque Él nos encomendó algo diferente, algo mejor que proclamar al mundo. Y si no fuera así, nuestra existencia no tendría razón de ser. Y lo que Dios nos ha dado son verdades muy cruciales, verdades muy distintivas y que forman parte del mensaje que nosotros tenemos que proclamar al mundo. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Y hay otra cosa más que cuando lo digo se presta para polémica, pero de acuerdo a lo que yo he estudiado en la palabra de Dios y en las citas de la sierva del Señor y la historia de la iglesia adventista, la venida del Señor Jesús no depende de cuando Él quiera venir. Porque si no lo habría hecho hace mucho tiempo atrás. Dos veces Jesús eligió venir antes que tiempo atrás. La primera vez fue más o menos unos 10 años después de 1844. ¿Y por qué no vino? Porque en ese tiempo el pueblo de Dios flaqueó. Y la segunda vez quiso venir alrededor del año 1890, 1895 por ahí. Y no vino. ¿Y saben por qué no vino? Porque no aceptaron el mensaje de salvación que los iba a trasladar al cielo. El Señor envió 2 mensajeros en esa oportunidad. Y Elena de White, después de eso, escribió y dijo más o menos lo siguiente, que me acuerdo un poquito de la cita, dice, lamentablemente vamos a tener que volver al desierto del pecado por mucho tiempo más. Hay una razón por la que estamos aquí. Fíjense que lo comprendiese o no lo comprendiese la gente, Jesús fue a la cruz para hacerse comprender más adelante. Ningún individuo en la tierra comprendía lo que estaba sucediendo en la cruz en ese momento. Y Jesús tuvo que explicarlo después. Incluso le tuvo que hablar a sus discípulos, ¿cierto? Fíjense que en 1844, entendieran o no entendiera la gente, Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo para explicarlo después. Ninguna persona en la tierra entendió qué estaba pasando en el cielo en el año 1844. Y Jesús hoy día no puede terminar su tarea en el lugar santísimo y explicarlo después, porque después sería demasiado tarde. Y nunca antes en la historia de la humanidad había un cierre universal del tiempo de gracia. Hubo uno que se asemejaba, fue el diluvio, pero ahí se salvaron, sobrevivieron 8 personas, y de esas 8 personas hubieron algunos que no lo hicieron muy bien. De manera que si Jesús abandonara el lugar santísimo para explicarlo después, sería demasiado tarde porque ya no tendríamos perdón. Por eso es que la sierva del Señor tiene una cita
que dice que la purificación del santuario en el cielo depende de la purificación de su pueblo aquí en la tierra. Y entonces ahora sabemos por qué el novio está demorando. Sabemos que ahora no puede ser como en la cruz, cuando el Señor siguió adelante sin que su iglesia lo comprendiera. Y tampoco puede ser como en el año 1844, cuando el Señor se movió en el cielo, ¿cierto?, al marcar la hora del reloj profético. Y esta vez el reloj no avisará hasta que la iglesia esté preparada. Y esa es la razón por la cual el Señor levantó este movimiento, para poner la pieza final en este rompecabezas. Levantó esta iglesia, este movimiento, para desterrar las últimas acusaciones contra el carácter de Dios. Y nosotros, hermanos, mostraremos que la ley es buena y que puede ser obedecida y que Dios tiene la razón y Satanás no. Y así el gran conflicto podrá llegar a su fin. ¿Cuál era el propósito de Israel? ¿Sería para llevar el máximo número de israelitas al cielo? Israel estaba para iluminar al mundo acerca del carácter de Dios y del gran conflicto. Y yo pregunto, ¿cómo lo hicieron? Parece que no muy bien, ¿verdad? ¿Para qué creó Dios la iglesia adventista? ¿Para llevar tantos adventistas al cielo como les sea posible? ¿Cuántos adventistas somos en el mundo? ¿22 millones? ¿23? A lo mejor la cifra mágica pueden ser 35 millones y estamos listos para ir al cielo. Dios creó este movimiento al igual que el pueblo de Israel, para que todo aquel que quisiera conocer sobre la verdad del verdadero Dios, sobre la auténtica verdad, acuda a este movimiento. Y yo pregunto, ¿qué tal lo estamos haciendo? Y yo no voy a contestar esa pregunta, voy a dejar que la sierva del Señor lo conteste. Ahí en Patriarca y Profeta, en la página 50, dice: a través de la iglesia será exhibida al mundo la última y plena manifestación del amor de Dios, el cual será iluminado por su gloria. Nosotros sabemos que como iglesia luchamos. Sin embargo, tenemos que ser sinceros y decir que en realidad no es lo que Dios pretendía que fuese. Y más adelante le voy a decir por qué. Mire, cuando Jesús estaba tratando de alcanzar a un pueblo que estaba tan solo a 3 años y medio de ser rechazado por Dios como su pueblo, ¿dónde empleó la mayor parte de su tiempo? Fíjese que Jesús empleó toda su energía, empleó todo su tiempo y su ministerio con su pueblo, tratando de restaurarlo a la posición que Dios tenía pensado para ellos. De manera que ellos pudieran ir al mundo con el mensaje de Dios. Y nosotros tenemos que aprender esa lección, porque estas historias no están en la Biblia escritas por estar. Necesitamos nosotros dar de lo mejor de nosotros para sanar el daño que Satanás está haciendo en el mundo, incluso en nuestra iglesia adventista del séptimo día. ¿Cómo estamos haciendo las cosas, hermano? Y eso es lo importante que entendamos. ¿Cuál es nuestro propósito? Yo tengo una cita solemne de un antiguo presidente de la Asociación General. Y este comentario es alguien de una persona que está muy preocupada de promover el adventismo. Y él dijo: la música se compone de 3 partes: melodía, ritmo, acompañamiento. Las 3 son esenciales, pero no de la misma importancia. La melodía debería ser la parte principal y no debería ser eclipsada por el ritmo o por el acompañamiento. Y a lo mejor usted se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la obra de nosotros?
tiene mucho que ver. Mire, el evangelismo del mundo por medio de predicaciones extensivas, material impreso y el empleo de grandes sumas de dinero en campañas, edificios, equipos y viajes, y que estas son muy importantes y son vitales, no cumple en sí mismo la comisión principal confiada a la iglesia remanente. Ellos no son la melodía, como muchos son el acompañamiento. ¿Qué deberíamos de hacer como iglesia? Escuche. La melodía que debe sonar desde ya, para cada vez más clara, es la canción de la victoria sobre el pecado. El cántico de Moisés y del Cordero elevándose cada vez más y más alto y cada vez más cerca del patrón divino, cada vez más lejos del mundo, hasta el clímax final de la plena y definitiva demostración de su gracia en vasijas de barro, pero despojado de toda mundanalidad y testificada por la declaración del ángel. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Por primera vez se dará tal testimonio en toda comunidad de santos. Hasta los días de hoy, hermanos, yo he visto, y perdónenme que es mi opinión personal, no es un dogma adventista, pero todos estamos preocupados por el crecimiento de la iglesia. Y eso parece que es todo lo que oímos y todo lo que pensamos hoy en día. Pero yo quiero preguntar en esta mañana, y escuchen la pregunta, y me la digo a mí. Primero, Sergio, tú que estás tan preocupado del crecimiento de la iglesia, yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está la entrega de tu corazón a Dios? Todo lo que yo escuchaba, hermanos, y no estoy hablando mal, lo digo con mucho cariño, pero esto es una realidad. ¿No será que estamos haciendo las cosas al revés, como se dice? ¿No será que hemos cambiado el orden? ¿Tenemos que predicar el evangelio? Sí. ¿Tenemos que hacer que la iglesia crezca? Sí. Pero primero tenemos que hacer algo. Pero lo que estamos haciendo nosotros es todo lo contrario. Primero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hagamos trabajo misionero, hagamos evangelismo, demos estudios bíblicos y mientras nosotros estemos haciendo eso, lo otro sucederá mágicamente de alguna manera. Y lamentablemente así no funciona. Lo primero de lo primero es entrega y comprender cuál claramente es nuestra misión. Comprender la razón por la que Dios creó este movimiento. Y eso es muy simple. Nos llamó para vindicar su nombre y probar que Satanás es un mentiroso en el gran conflicto. Si yo me salvo o no, y que es una pregunta muy interesante, pero en ningún caso es el verdadero asunto. El verdadero asunto es quién gana el conflicto. Se trata de dónde yo deposito mi voto. ¿Lo pongo en el lado de apresurar la derrota de Satanás o en el lado de extender su dominio por un tiempo más? Ahora, si yo triunfo en eso, en poner mi voto en el lado para derrotar a Satanás, apresurar su derrota, entonces yo triunfo como adventista al séptimo día, probando que Dios tiene razón. Eso es lo primero. Necesitamos una iglesia que viva el mensaje que predique. Eso es lo primero. Tenemos que prepararnos para esperar al Señor. Tenemos que vindicar el nombre de Dios. ¿Y cómo vindicamos el nombre de Dios? Siendo consecuentes. Y después de eso, hermano, la segunda misión del adventismo, que una vez que hemos vivido y aprendido la primera, entonces tenemos que compartir las buenas nuevas a todo aquel que quiera oír,
sea evangelismo, sean estudios bíblicos, sean testificaciones. Compartimos todo lo que Dios ha hecho por nosotros individualmente, porque no podemos dejarlo guardado para nosotros mismos. Y Satanás sabe lo que está en juego. Sabe que si este movimiento triunfa, sus días están contados. Y ningún movimiento que Dios ha creado hasta aquí ha completado su misión. Se perdieron, hicieron concesiones o apostataron. Y fíjense que Satanás sabe esto, obviamente lo sabe. Y él dice, la historia está de mi parte, derrotaré también este movimiento. Ese es el asunto. Satanás está haciendo descarrilar este movimiento hasta ahora, hermanos, lamentablemente ha tenido éxito. Porque dice el NFI que está redoblando sus esfuerzos. Ahora, Dios se ha impuesto a sí mismo la misión imposible. ¿Creen en los milagros? Dios ha impuesto a sí mismo la misión imposible. Y todo lo que necesita de nosotros es nuestra cooperación. Él no necesita que hagamos la obra, porque no podemos hacerla. Lo que Él necesita es que dejemos que Él haga su obra en nosotros. Y nuestro texto de hoy, que está en Ezequiel, y que la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento son más para nosotros que para Israel. Ahí en el versículo 7 dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra a mi boca y la amonestación de mi parte. Pero también hay un mensaje, el versículo 10. Un mensaje de amonestación y llamado. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Vosotros habéis hablado así diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, dice Jehová el Señor, no quiero la muerte del impío, sino que se salve el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa del adventismo? No creo que haya leído mal este texto. Nosotros somos el Israel moderno que Dios ha creado. Y Él no se complace en nuestra destrucción o en nuestro fracaso. Por lo tanto, hermanos, el llamado es volveos, volveos, porque esa es la única esperanza para nosotros como impíos. Pero para volvernos de nuestros malos caminos, tenemos que tomar algunas decisiones que son difíciles. Pero se puede. Miren, hay una trampa, de todas las trampas que tiene Satanás, pero hay una que ha tenido mucho éxito. A la mayoría de nosotros no nos gusta ser extremistas. Nos sentimos cómodos siendo equilibrados. ¿Estamos en crisis? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Bueno, escuche lo que dice la sierva del Señor. La peor hostilidad hacia Dios es la neutralidad en una crisis. La neutralidad en tiempos de crisis es ahora mismo la trampa más peligrosa para un adventista del séptimo día. Si esta trampa funciona, Satanás gana y el adventismo nunca triunfará. Es por eso que nosotros tenemos que tener los ojos abiertos a este gran conflicto. Tenemos que saber dónde vamos a depositar nuestro voto. Y fíjense que el voto no es que yo lo ponga así. El voto, hermanos, en otras palabras, está de acuerdo con nuestra vida que llevamos. Y es por eso que necesitamos urgentemente como iglesia
un reavivamiento en nuestras vidas. Si hacemos esto, hay una esperanza para este movimiento adventista de convertirse en el remanente de la profecía. Un pueblo que verdaderamente guarde los mandamientos de Dios y tenga la fe de Jesús. Que nosotros, ojalá Dios quiera que nosotros seamos ese pueblo. Que no suframos los fracasos del pueblo de Israel con el que Dios quiso hacer su primer intento. Hermanos, tenemos que lograr que Satanás esta vez realmente sea derrotado. Y es por eso que nosotros estamos aquí. Si nosotros logramos que Satanás sea derrotado, podremos ir a casa. Y yo creo, hermanos, que no es complicado. Yo creo que no es complicado. Esta mañana revisando esta meditación, encontré una cita que la anoté, yo no la tengo acá, y que lo encuentro muy apropiado para este momento. Está en Review and Herald del año 1902, y la sierva del Señor dijo: el trascendental poder del Espíritu Santo realiza una completa transformación en el carácter del ser humano, haciendo de él una nueva criatura en Cristo Jesús. Cuando un hombre está lleno del Espíritu, mientras más duramente es probado y examinado, más claramente demuestra que es representante de Cristo. La paz que mora en el alma se ve en el semblante, las palabras y acciones expresan el amor del Salvador. No hay una lucha que ocupar, no hay una lucha por ocupar los lugares más encumbrados. Se renuncia al yo. El nombre de Jesús está escrito en todo lo que se dice y hace. Podemos hablar de las bendiciones del Espíritu Santo, pero a menos que nos preparemos para su recepción, ¿de qué valen nuestras obras? ¿Nos estamos esforzando con todas nuestras fuerzas para alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo? ¿Estamos buscando su plenitud, avanzando siempre hacia la meta puesta delante de nosotros, la perfección de su carácter? Cuando el pueblo de Dios alcance esta meta, será sellado en sus frentes. Llenos con el Espíritu, será completado en Cristo, y el ángel anotador declarará: consumado es. Hermanos, tenemos que dejarnos llevar. Y yo creo que no es complicado. Tenemos que querer. Nada más que eso, querer. Y para eso, hermanos, tenemos que decirle en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más solemne de nuestro corazón. Ir a un lugar donde nadie te vea, solamente yo y Jesús. Y decirle con mucha convicción, pero con el deseo del que el Señor sí lo haga. Decirle: Señor, toma mi corazón porque yo no puedo dártelo. Que Dios nos ayude a ser un verdadero adventista del séptimo día. Amén.